Hola, me llamo Sara y soy madre de un niño autista increíble. Estoy aquí para hablar con usted acerca de algunos términos que usted puede haber oído utilizar en las reuniones de la IP de su hijo. Una IP es un programa educativo individualizado y las normas que explican lo que es y cómo se utiliza se encuentran en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, o más conocido como IDEA. Al hablar de la educación de los niños con discapacidades, es posible que escuche el término LRE. LRE significa entornos menos restrictivos. ¿Pero qué significa? La ley establece que cada organismo público o escuela debe garantizar: 1. En la máxima medida, los niños con discapacidades, incluidos los niños en instituciones públicas o privadas u otros centros de atención, son educados juntos a otros sin discapacidades. Y las clases especiales, la escolarización separada u otro tipo de separación de los niños con discapacidades del entorno educativo general ocurre solo si la naturaleza o la gravedad de la discapacidad es tal que la educación en clase regulares con el uso de ayudas y servicios suplementarios no puede lograrse satisfactoriamente. Vamos a desglosar esto un poco. ¿Qué significa realmente? En términos sencillos, LRE, entornos menos restrictivos, es un principio que guía la educación de un niño, no un lugar. El principio de LRE significa que los alumnos con discapacidades deben aprender con sus compañeros, a menos que el equipo de la IP, Programa Educativo Individualizado, acuerde que las necesidades educativas de su hijo no pueden satisfacerse en ese entorno. Y recuerde que usted, como padre o madre, es miembro de ese equipo de IP. Cada distrito escolar debe garantizar la existencia de un continuo o rango de opciones disponibles para satisfacer las necesidades de los niños con discapacidades. Este continuo rango, que desde al menos restrictivo, que significa que el alumno pasa la mayor parte del tiempo en un aula de educación general, hasta el más restrictivo, que significa que el alumno recibe educación en una escuela o centro separado del entorno escolar general. Las decisiones de colocación siempre deben comenzar considerando el aula de educación general, pero la colocación en clases generales puede no ser la colocación menos restrictiva para todos los niños con discapacidades. En Minnesota, estos entornos de instrucción aparecerán en la primera página de la IP de su hijo. Aquí voy a describir 4 ajustes utilizados en nuestro estado que son aplicables a la mayoría de los estudiantes con discapacidades. Entorno 1. Significa que un alumno pasa menos del 20% de su tiempo lejos de sus compañeros de educación general. El 80% de su tiempo o más lo pasa en un aula de educación general. Entorno 2. Significa que un alumno pasa entre el 21 y el 60% del día lejos de sus compañeros de educación general, a menudo en un aula de educación especial o en un aula de recursos. Entorno 3. Significa que un alumno pasa más del 60% del día alejado de sus compañeros de educación general. Y entorno 4 significa que un alumno pasa más del 50% del día en un centro escolar separado. A menudo pensamos que en el término inclusión cuando pensamos en las colocaciones, pero la palabra inclusión en realidad nunca se utiliza en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. Debe existir un plan de inclusión, independientemente de cuál sea el entorno menos restrictivo para su hijo.
El programa de educación individualizado IEP de su hijo debe contener una explicación del LRE, entornos menos restrictivos, para su hijo. Esta explicación debe incluir las razones, si las hay, por las que su hijo no puede participar en el aula general y en otras actividades escolares. Así que, como puede ver, es importante que el equipo del programa educativo individualizado IEP discuta formas de permitir que su hijo participe en las actividades escolares con sus compañeros sin discapacidades, lo más posible que sea. Algunas preguntas que debe hacerse cuando piense en LRE, entornos menos restrictivos, pueden incluir: ¿está su estudiante recibiendo clases especiales lejos de sus compañeros? ¿Están siendo sacados de sus clases de educación general para recibir servicios? ¿Están siendo educados en aulas separadas, escuelas separadas o incluso distritos separados? ¿Podría un alumno tener éxito en un aula de educación general si recibiera apoyo? En caso negativo, ¿por qué no? Y en caso afirmativo, ¿qué sería necesario para que el alumno fuera atendido en el aula de educación general? ¿Existen formas de cambiar el aula de educación general para garantizar que sea un lugar en el que un alumno con discapacidades pueda tener éxito? ¿Está progresando el alumno hacia sus objetivos en su entorno actual? ¿Los beneficios potenciales de un entorno más restrictivo compensarán cualquier daño potencial de permanecer en un aula de educación general? ¿Cómo incluiremos al niño con sus compañeros de la forma más significativa posible? La razón por la que existe esta ley es porque en el pasado los estudiantes con discapacidades a menudo eran aislados, apartados del aula, segregados de las demás estudiantes, y todavía vemos que esto sucede hoy en día. Pero la ley exige que los alumnos estén incluidos de forma significativa con el resto de la población escolar en la medida posible. Y ahora que sabe lo que es entornos menos restrictivos, LRE puede ayudar a defender a su estudiante para asegurarse de que reciba su educación en un entorno menos restrictivo. Gracias por escucharnos.